Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Ataocu Sigamunal, compilador del Decálogo Universal. Una obra extraordinaria, una obra que da mucho que decir, donde muchos doctores y magísteres en campo de la teología no salen de su asombro cómo pudo compilar cada cosa en su lugar, como dice Isaías 58:13, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Cómo pudo realizar? Y algo que llama la atención a los doctores, magísteres, le llama la atención es cómo en el tiempo de realizado esta labor, en el año 56, que un hombre de 37 años, que en ese tiempo no había como ahora, que hay bastante información, era bien difícil, y más todavía si era en provincias, era más difícil, había mucho analfabetismo, no había mucha información. Un hombre conoce la Biblia a los 55 años, a los 56 años es arrebatado y empieza a redactar los mandamientos que hoy tenemos elaborados acá. En un año de una persona convertida, un año. Amigo, no puede hacer lo que vemos acá en nuestras espaldas. Véame acá en la parte posterior. Un hombre de que sepa leer la Biblia, recién empieza a dar sus primeros pininos, y un año apenas conocer la Biblia, que más es el buscar el pan de cada día, que solamente se agarraba la Biblia los sábados, porque iba a la iglesia adventista. En un año ya no es algo normal esto, de un año de convertido, y además con segundo año de primaria, no con estudios superiores, de doctorado, magíster, no. Un hombre de segundo de primaria, ¿cómo pudo realizar? Eso es lo que sorprende a los hombres intelectuales. ¿Cómo? Entonces ya no es normal, es algo extraordinario, es algo maravilloso, que ya no es una enseñanza humana. Entonces, a partir de esa fecha empieza ya a difundir las buenas nuevas, organiza el año 56, recibe la orden, anda y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida, pero enseñándoles esta doctrina, que es verificado para tus últimos días, empieza a difundir y a juntar. Ya ves así que en el año 58, apenas 40 hermanos se reúnen, hacen una asamblea, su libro de actas, a él lo nombran como pastor, y forman en ese tiempo el título Organización Religiosa Israelita del Nuevo Pacto Universal, en el año 58. El año 59 viene el derramamiento del Espíritu Santo, entonces vienen las maravillas ahora. Empieza a crecer más el pueblo, porque ya empieza la intervención de la fuerza de Dios, porque para recibir esa fuerza de Dios tenemos que conocer esta doctrina, y al conocer esta doctrina, cuando hay un deseo de querer cambiar nuestra vida, como dice Hechos 5:32, cuando hay un deseo de querer cambiar, recibimos la zarra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, como dice en Pedro, ya no nos deja estar ociosos ni estériles en el conocimiento, porque para entender la Escritura, mientras no tengamos el Espíritu de Dios, no vamos a entender. En forma literal, sí, podemos leer la historia, lo que aconteció, pero ya profundizarse cada cosa en su lugar, ya no es algo no es algo lo que el hombre busca, ya no, porque dice Hechos Job 34:32, espíritu en el hombre, 32:8, espíritu en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Entonces, la inspiración misma
nos hace entender. Por eso dice, no lo deja estar ociosos ni estériles en el conocimiento. Entonces el mismo Espíritu ya empieza a educarnos y el mismo Espíritu empieza a ordenar nuestra vida, no nosotros, sino el mismo Espíritu. Porque está escrito, Ezequiel 36, 27, y dice, pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. Entonces que ya el mismo Espíritu empieza a obrar en cada uno de nosotros. Nos habla por sueños, nos habla por visiones, como dice Job 33, 14 y 15, ya nos habla por sueños, pero más el hombre no lo entiende, claro. Mientras no tenga el Espíritu de Dios, no lo va a entender el sueño. Las visiones no lo va a entender. Las manifestaciones en el cuerpo no lo va a entender, pero si tiene el Espíritu de Dios, sí, lo va a empezar a comprender. Entonces, hablando sobre todo lo que estoy mencionando de esta doctrina, venimos desarrollando lo que es la parte, la recomendación, que es la base primordial, donde dice lo siguiente, que de hoy en adelante el mandamiento de Dios será antorcha y lumbrera que alumbrará los ojos del mundo. Escrito está, en los postreros días saldrá la ley de Jerusalén, la escritura es cumplida. Entonces ya se dio su cumplimiento, ya hemos esclarecido esa parte, ya se dio cumplimiento, empieza a alumbrar al mundo entero, como le dije, del año 56 en adelante, y para ser reconocido jurídicamente, viene a ser un 26 de septiembre del año 1969. Y está en el registro, está registrado, está asegurado bajo el amparo de ley 13714, registro número 40. Entonces ya, a partir de esa fecha, en forma legal, empieza a difundirse a nivel mundial. Y en la parte final de los mandamientos, empieza a esclarecer y a recomendar sobre los mandatos divinos. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, imagínense, si alguno viene, ¿no?, y no trae esta doctrina que Dios le entregó a Ezequiel, no recibáis en casa ni digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido comunica con sus malas obras. Está escrito en 2 de Juan, versículo 10 y 11. Hay otro punto que hemos visto también, hemos esclarecido, los que causan disensiones y escándalos. Fíjese, los que causan disensiones y escándalos contra esta doctrina, o sea, no están de acuerdo, que no debe ser así, que no debe ser así, no están de acuerdo. Entonces, estas personas no sirven a Dios, sino al Dios de sus vientres. Ya hemos esclarecido con Romanos 16, 17, 18, Filipenses 3, 19, Tito 1, 11, 1 Juan 3, 4, ya hemos esclarecido. También hemos visto el otro punto, que cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo conforme a esta regla, no tiene a Dios. Si no perseveramos en esta doctrina, o nos revelamos de esta doctrina que Dios le entregó a Ezequiel en estos días, conforme a esta regla, no tiene a Dios. Pero dice acá, cualquiera que se revele y no persevere en la doctrina de Cristo. Hemos esclarecido cómo es eso de la doctrina de Cristo. La palabra en hebreo, doctrina, en hebreo significa Torah, y Torah significa doctrina. Y cuando hablamos de Cristo, ¿cómo es eso de Cristo? No encaja, no se entiende, pero escrito está. Eso está escrito en Romanos 16, 17, 18, Filipenses 3, 19, Tito 1, 11. Pero ¿cómo no encaja la doctrina de Cristo? Sabemos que la doctrina es de Dios. Y luego dice que dice ahí en la doctrina, inclusive nuestro Mesías dijo bien claro, cuando los fariseos decían, o sea, el pueblo decía, ¿cómo es posible que sabe tanto esto si no ha recibido, no estudió ninguna de nuestras escuelas? Entonces él dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, no era de él tampoco la doctrina, sino era de aquel que lo envió, que era Dios. De él era la doctrina. Vemos en el caso de Moisés, decimos la ley de Moisés, no es la ley de Moisés. Bueno, pues se dice la ley de Moisés, pero no es de Moisés, porque Dios es el que escribió en 2 tablas de piedra, o instruyó a Moisés y le dijo, y ande, enseña al pueblo. Entonces la doctrina es de Dios. No es de Moisés, ni tampoco de Jesús.
Es la doctrina de Dios. En este tiempo tampoco es de Ezequiel, es de Dios. Dios entregó los mandamientos para ser instruido. Pero hay una diferencia, como Dios es espíritu, no es materia, para buscar un enseñador, para buscar que transmitir sus enseñanzas a este caso a la feligresía o al pueblo, tiene que haber un instrumento sí o sí. Y si no hay instrumento, no puede. Tiene que haber un instrumento, así como Moisés fue el instrumento para buscar que transmitir lo que Dios quería para el hombre, para su pueblo. Vemos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina era de Dios, pero él buscó a él como instrumento para transmitir las enseñanzas. En ese tiempo no es de Ezequiel, sino lo buscó como instrumento a él para transmitir las enseñanzas de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que esclarecer. Por eso dice la doctrina de Cristo, ¿no? Cualquiera que se revele y no persevere en la doctrina de Cristo. Y cuando hablamos, por ejemplo, la palabra Cristo, para muchos de repente se sorprende, pero la palabra Cristo en hebreo significa Mesías, o Mashiach, que es en hebreo pronunciado es Mesías, en castellano. Y en griego es ungido. Y cuando hablamos de Mesías, o hablamos del ungido, o estamos hablando de Cristo. O sea, en otras palabras, cuando hablamos de ungido, que es más fácil entenderlo, cuando vemos en la parte humana, cuando hay unas elecciones de diferentes partidos, porque tiene que ser el presidente de la República. Para ser presidente tiene que haber pues una competencia de varios partidos, vienen las votaciones, y en el ganador lo tienen que hacer un juramento, y después van ante la Iglesia Católica Romana, que le llaman el Te Deum, van para confirmar, como le llaman el cardenal, le dé pues la bendición para que realice su trabajo. Y en la parte digamos, acá en el pueblo, por ejemplo, en el caso nuestro, hablamos de los dirigentes, vienen se nombran las listas, 2, 3 listas, quiénes son, y vienen las votaciones, y el ganador. Ahora, para que venga el ganador, tiene que ser una juramentación. Después que terminó la juramentación, el sacerdote tiene que ir y lo tiene que ungir a cada uno para que cumplan su deber. Entonces, algo similar es la palabra Cristo en griego. Ungido quiere decir un instrumento, un cuerpo, un ser, para que cumpla su deber. O sea, Dios mismo lo nombra para cumplir su deber. Por eso se dice la doctrina de Cristo, que dice, este es el instrumento donde Dios va a hablar a través de él. En así palabras más simples. Ese es así este punto que tenemos que entender. Entonces, esta doctrina que enseña el instrumento no lo podemos echar a las espaldas, no, así como por ejemplo Dios lo tomó como instrumento a Moisés y tenía que escuchar, porque era la voz de Dios, eran las palabras de Dios y tenía que recibirlas. Vino nuestro Mesías igualito, ese es el profesor, el instrumento que empezó Dios a hablar por la boca de él, a hacer milagros, señales, tantas cosas. En ese tiempo igual, Dios es el que empieza a hablar por la boca de alguien. Eso es lo que tenemos que comprender. Ahora, por eso dice, cualquiera que se revele y no persevere en la doctrina de Cristo conforme a esta regla, no tiene a Dios. Y el que persevere en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Entonces, al poner en práctica esta doctrina, tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Esclareció con 2 de Juan, versículo 9, 1 Juan 2:24, Mateo 24:13. Y acá viene la recomendación que hoy día vamos a ampliar un poco, donde dice, solamente que con diligencia, esfuerzo y valentía cuidéis de poner por obra el mandamiento y la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces vamos a esclarecer ese punto el día de hoy. Solamente hemos hecho un pequeño resumen de todo. ¿Ya? Pues acá vamos, dice ahí, primero en la parte superior, cualquier que se revele no persevere en la doctrina de Cristo. ¿Dónde está escrito? 2 de Juan, versículo 9, dice lo siguiente, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre
y al Hijo. 1 Juan 2:24, pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Y cuando hablamos que sea desde el principio, hemos oído desde el principio. Hay dos maneras de entender. La doctrina está desde la creación. Antes de la creación está la doctrina, porque con esto fue hecho. Porque para hacer las cosas tiene que haber pro y contra, tienen que estar las reglas. Luego, otro es desde el principio, desde el momento que nosotros hemos escuchado, ese es otro, el principio de mi persona, desde el momento que yo escuché, ¿no? Yo escuché, entonces sea permaneciente, o sea, permanezca lo que yo escuché, eso debo continuar hasta el fin de mis días. Por eso dice, pues lo que habéis oído desde el principio, tenemos dos palabras de principio. Uno, desde el inicio, porque uno estuvo desde el inicio. Entonces, a esto se refiere al inicio cuando yo empecé a escuchar. Empecé a escuchar la doctrina. Desde ahí, esa doctrina que yo escuché debe ser permanente en mí hasta el fin de mis días. Por eso dice, pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, hemos oído el principio, ya se refiere a mi persona. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, mientras estamos permaneciendo en esta doctrina que Dios le entregó a Ezequiel para estos días, que es la doctrina de Dios, yo permanezco en esta doctrina, no me salgo, entonces voy a permanezco en el Hijo y en el Padre. Ahora sí. Mientras dice en 1 Juan 2, 12 y 13, ninguno, cuando dice permanecer en el Hijo y en el Padre, humanamente, nadie ha visto a Dios. Para permanecer en el Hijo y en el Padre, 1 Juan 2, 12 y 13, dice que ninguno vio jamás a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros. Fíjese, Dios es espíritu, no es materia, para decir, no, pues yo lo vi a Dios, andó conmigo Dios. No, Dios es espíritu, eso dice en nuestro Señor Jesucristo habló. En San Juan 1, mejor vamos a pasar lectura. Mejor es así, estamos más convencidos, porque si no vamos a tener problemas. Dice, San Juan, dice más en la lengua de Dios, ya está, 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. Mire, a Dios nadie lo vio jamás, nadie. El unigénito, el único Hijo, el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo declaró. Mire, nadie lo vio a Dios, ninguno lo vio a Dios, ninguno. Por eso dice, a Dios nadie lo vio, jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él se la declaró. Está bien claro. Por eso dice acá que ninguno vio jamás a Dios, ninguno. Pero si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros. Si nos amamos, y su amor es perfecto en nosotros. Ahora, acá viene el punto, si nos amamos unos a otros, muy bien. Pero si mientras el amor de Dios no esté en nosotros, el amor de Dios, no podemos amar a los demás. Porque si tenemos el Espíritu de Dios, podemos amar. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver mejor, según la Escritura, Romanos, capítulo 5, versículo 5. Vamos a esclarecer. La esperanza no avergüenza. Muy bien, punto y coma. Porque el amor de Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado, o nos ha dado. O sea que el amor de Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu que nos ha dado. O sea, mientras no tenga el Espíritu de Dios, el amor no puede estar en mi corazón.
Porque cuando ya el amor está en mí, ya por el Espíritu, recién voy a amar a mi semejante, recién voy a amar a Dios, porque ahí tiene de qué manera tenemos que amar. Según la Escritura, tiene su respuesta de qué se ama, de qué manera se ama a Dios. No, que yo te amo, yo Señor, yo te quiero. No, no. Hay una manera de amar. Eso después estaremos esclareciendo. Ni tampoco podemos hablar a nuestro semejante. Por ejemplo, una demostración de amor, por ejemplo, a nuestro semejante. Una demostración, así de simple nomás, para amar a nuestro semejante. Dice nuestro maestro: ¿quién de ustedes ha presentado una ofrenda por sus hermanos que no están? ¿Quién ha presentado una ofrenda por sus hermanos que están débiles en la fe? Ahí nomás nos ponemos a pensar. ¿Quién de nosotros presentó una ofrenda por sus hermanos que no están? Si ves a un hermano debilitado, ¿cuál sería tu proceder si tienes el amor de Dios en ti? Tu primer proceder es presentar una ofrenda por el hermano, que Dios lo rescate. Tú no lo puedes rescatar, Dios sí. Está débil. Una ofrenda para que lo fortalezca ese hermano, para que le dé más entendimiento. Pero como en nosotros, mientras no esté el amor en nosotros, va a surgir siempre el egoísmo. ¿Por qué no? ¿Por qué yo y los demás? ¿Por qué sí? Ese es el punto. Cuando ya hay amor, ya no estás preocupado por varias cosas, porque dice que el amor es sufrido, es benigno, es misericordioso, es compasivo. Fíjese. Entonces, si yo tengo el amor de Dios, me vuelvo pacífico. Hay la misericordia. Por más que de repente me insulten, me griten, pero en mí, como ese amor, no tengo por qué odiar a mi hermano. Ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Por más que hablaron mal de Él no devolvió maldición por maldición. Él no se vengó de nadie, sino todo lo puso a disposición de Dios. Mire cómo cambia las cosas. Por eso dice acá: ninguno vio jamás a Dios. Hemos visto que nadie lo vio a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios en nosotros. Porque si hablamos, dice en 1 Juan, que Dios es amor, y por el Espíritu ese amor ha quedado en nuestro corazón, entonces Dios está en nuestro corazón. Y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Mientras no tengamos su Espíritu o el Espíritu Santo, no estamos en Él y Él en nosotros. Así de simple. Y hemos visto que para recibir los mandamientos, para recibir el Espíritu Santo, tenemos que recibir, reconocer, aceptar que esta es la doctrina de Dios que le entregó Ezequiel en estos días. Por eso dice Mateo 24:13, tenemos que permanecer. Por eso dice: vosotros permaneceréis en el Hijo, en el Padre. Dice: más el que perseverar hasta el fin y te será salvo. O sea, nuestra permanencia debe ser. Por eso dice: porque pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. ¿Hasta qué fecha? Dice en Mateo: el que persevera hasta el fin de nuestros días, este será salvo, hasta el fin. Incluso unas grabaciones, dice nuestro maestro, que nuestro trabajo debe ser hasta cruzar la frontera. Hasta cruzar la frontera debe ser nuestro trabajo, pero muchos pensamos de forma literal, y lo primero que nos vamos a la frontera. Y pasa la frontera, no, tienes que quedarte en la frontera. No, en la parte espiritual significa hasta el fin de nuestros días. Luego dice: va a venir una nube blanca, va a caer una nube blanca, y van a venir 20.000 carros de fuego. Muchos estarán alabando a Dios. Si uno será tomado, el otro será dejado. Como dice la Escritura, dos están en un campo, uno será tomado, el otro dejado. Dos están muriendo, uno será tomado, el otro será dejado. Entonces, viene un momento que viene la nieve, como es la nube que dice blanca. Viene a ser el momento, la parte final de nuestra existencia. Y en ese momento que estamos ya moribundos, nuestra primera palabra que debe decir: Dios mío, gracias, porque me diste tantos años de vida que lo pude disfrutar, y gracias a tu misericordia traté de poner en práctica tus normas,
caramba, así agradeciendo a Dios por todo lo que Dios hizo con él. Pero si va a estar pensando en sus bienes materiales, con quién se quedan mis cosas, con quién se queda esto, con quién se queda el otro, o quién lo llegará a administrar, ese se queda. Ese se queda. Eso es lo que tenemos que ver. Por eso acá tenemos que permanecer hasta el fin de nuestros días. Entonces seremos salvos. Luego dice en la siguiente parte que solamente que con diligencia, esfuerzo y valentía cuidéis de poner por obra el mandamiento y la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces acá vienen las recomendaciones. En Josué 22:5 viene la recomendación. Solamente con diligencia cuidéis de poner por obra el mandamiento. Con diligencia cuidéis de poner por obra el mandamiento y la ley que mi siervo Moisés te mandó. Cuando hablamos que en esta versión dice que os intimó, es decir, que intimar significa, se nos exige, se nos requiere, nos exige el cumplimiento de las normas y que amemos a Jehová nuestro Dios. En otro momento estaremos esclareciendo de qué manera se ama a Dios. ¿Qué cosa tiene que hacer el que ama a Dios? Una dice que sus mandamientos debe quedar grabado en nuestro corazón. Pues que amemos a Jehová nuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Que andemos en todos sus caminos. Y cuando hablamos de caminos, estamos hablando de los mandatos divinos. Porque dicen Salmos, vamos a esclarecer con Salmo mejor. Salmos 119, verso 27. Vamos a esclarecer por ahí, porque es necesario saber. Dice, en sus caminos, tenemos que andar en sus caminos. Salmo 119, verso 27. Dice lo siguiente, Salmo 119. Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Bien, hazme entender el camino de tus mandamientos. Entonces, cuando hablamos de los caminos, estamos hablando de los caminos, ¿no? Hazme entender el camino de tus mandamientos, dice el salmista David. Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Mientras el hombre no entiende los caminos de Dios, no puede hablar las maravillas de Dios. No puede hablar, porque el secreto está ahí. En los mandamientos está el secreto, porque está escrito, Deuteronomio, capítulo 6, es como un esclarecimiento nada más. Dice lo siguiente, Deuteronomio, capítulos 4, 6 y 7. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojo de todos los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido gente grande es esta. 7. ¿Por qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así? Fíjese, ¿qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así? Como lo está Jehová nuestro Dios en todo en cuanto le pedimos. ¿Y qué gente grande hay que tenga estos estatutos y derechos justos, como esta ley que yo pongo delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y esa parte de tu corazón todos los días de tu vida. Enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, por generación. Entonces, ahí está la sabiduría. Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Para hablar las maravillas tiene que estar en los mandatos divinos, porque de los mandatos divinos justamente está todo el secreto. Cuando hablamos, por ejemplo, a Jehová tu Dios temerás, que es el temor, a Él te llegarás, de qué manera nos tenemos que llegar. Lo habla de servir, de qué manera tenemos que servir, de qué tenemos que adorar, cómo tenemos que, etcétera, etcétera. Todo te lleva ahí.
Mateo 24:13. Entonces, fíjese, por eso dice Josué 22:5, solamente con diligencia puedes poner por obra el mandamiento y la ley que mi siervo Moisés os intimó, quiere decir, nos exigió poner en práctica, sí, 24:13. Entonces, dice que améis a Jehová como a tu Dios y andéis en todos tus caminos. Entonces, mientras no tengamos el amor de Dios en nuestro corazón, no podemos ordenar nuestra vida. O sea, nos damos la vuelta y llegamos a lo mismo. Que améis a Jehová tu Dios, muy bien. Y sabemos que Dios es amor. Y mientras Dios no derrame su amor en nuestro corazón, como dice Romanos 5:5, no podemos amar a Dios. Porque amar a Dios se llama mediante el Espíritu. ¿Cómo voy a amar algo que no veo nada? Pero mediante el Espíritu sí voy a amar a Dios, voy a amar a mi semejante. Por eso dice que améis a Jehová tu Dios. Y en 1 Juan dice que Dios es amor. Muy bien, pero ¿cómo voy a amar a Dios? Dice en Romanos 5:5 que fue derramado, el amor fue derramado en nuestro corazón por su Espíritu. Entonces el Espíritu Santo fue derramado en llegó a nuestro corazón y es derramado el amor. Entonces recién voy a empezar a amar a Dios, porque algo me impulsa a amar a Dios y algo me impulsa a amar a mi semejante. Si no, no. Y otra cosa dice, y andéis en sus caminos, ¿cómo? Si no tengo yo el Espíritu de Dios, no puedo ordenar mi vida. No puedo. Lo haré, pero a medias, pero ordenar así, no, porque el mismo Espíritu me obliga. Mejor vamos a pasar lectura. Ezequiel 36, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, listo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, o sea, derrama su amor en nuestro corazón. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y haré que andéis. Ya no está, haré. ¿Quién nos exige? El Espíritu. Y guardéis mis derechos y lo pongáis por obra, listo. Y haré que andéis en mis mandamientos, o sea, que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y lo pongáis por obra. ¿Quién me exige? El Espíritu. Entonces el Espíritu Santo me exige ahora, porque yo como carne siempre voy a tener problemas, me voy a tirar para atrás. Como dice Pablo, este pueblo de labios me honra, su corazón lejos está de mí. Pero cuando ya esa fuerza sobrenatural, ya surge una guerra dentro de mí. No una guerra con los demás, una guerra dentro de mí mismo. Por eso dice Gálatas 5:17, porque la carne codicia contra el espíritu. La carne son las costumbres, hablamos del adulterio, hablamos de la fornicación, el engaño, la mentira, la traición, la ira, la envidia. Esos son las cosas de la carne. Por eso dice, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Entonces ya no puede ser lo que yo quiera, porque si lo hago voy a tener problemas. La conciencia me empieza a remorder. Humanamente llevamos la conciencia, sino acá es mi yo interno, que está el espíritu, empieza a hacerme la vida imposible. Me siento tan mal a ofenderle a alguien, me siento tan mal a hacerle un daño a alguien, no vivo en paz conmigo mismo, vivo una guerra interna. Vivo una guerra interna, yo mismo, acá nadie, no, uno mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos acusa. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo hiciste? Te sientes tan mal, te sientes morir. Hasta que confieses. Y una vez que has confesado, viene una tranquilidad recién. Por eso, esto como ejemplo tenemos ahí cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, San Juan 21:18. Le dice, de cierto te digo, cuando eras más mozo, o sea, cuando eras más joven, solo te ceñías, ¿ves? Te ceñías e ibas a donde querías. O sea, uno mismo ya se viste, se ciñe y se va donde quiere cuando uno es joven.
A veces los padres le dicen, pero hija, ¿dónde? Hijo, ¿a dónde te vas? Ya, papá, ya regreso, ya, mamá, ya regreso, ya. Pero hijito, cuídate, no te preocupes, ya sé cuidarme. Entonces va a donde ya quiere, no, ven para acá, no, no, voy a otro sitio, tengo cosas que hacer. Ya, no, mire cómo cambia, porque va donde tú quieras. Pero cuando ya fueres viejo, dice, tendrá tus manos y te enseñará a otro y te llevará donde no quieras ir. Entonces ya cuando uno es viejo, ya nosotros no tomamos decisiones. Ya uno es anciano, ya no puedes. Por ejemplo, para ahora con la nueva ley, ahorita una persona tiene 70 años y un día, ya no, tu firma ya no vale. ¿Ve? Tiene que haber una tercera persona ahora, mire, ya no se inhabilitan. Y así varias cosas más que así nos restringen. Entonces, esos son los puntos que nosotros tenemos que ver, que cuando uno es joven, toma sus propias decisiones, cuando uno ya tiene sus años, ya no puede tomar decisiones personales. Hablamos en la parte espiritual, antes de conocer a Dios, hemos hecho lo que nosotros nuestra carne apetecía. Pero ya cuando conocemos a Dios, ya no podemos hacer lo que nuestra carne apetece. Ya no, porque ya cometes una falta, no te sientes bien, te sientes tan mal. Te remuerde la conciencia o te remuerde el espíritu, te acusa, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo hiciste? Entonces, eso es lo que estamos viendo, que para poner en práctica los mandatos divinos, mientras no tengamos el Espíritu de Dios, amigos, es difícil. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, ahora sí las cosas cambiaron y nos empieza a acusar. Por eso estamos viendo acá que améis a Jehová tu Dios. Para amar a Dios, como le dije, si no tenemos el Espíritu de Dios, que su amor es derramado en nuestro corazón, no podemos amar a Dios, ni tampoco podemos amar a nuestros semejantes, ni menos nos vamos a amar nosotros. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, que fue derramado en nuestro corazón, ahora sí, amamos a Dios, amamos a nuestros semejantes, me amo a mí mismo. ¿Por qué me amo? Porque ya empiezo a controlar mis defectos, empiezo a controlar mis partes negativas, empiezo a controlar mis impulsos negativos, empiezo a controlar mis emociones, lo empiezo a controlar ya. Y al controlarlo, empiezo a vivir en paz conmigo mismo. Y me empiezo a querer a mí mismo, me empiezo a valorar como persona. ¿Ve? A vivir en paz, me valoro ya. Pero por mí mismo no puedo, sino por el Espíritu mismo. Ese es el punto. Por esto, mientras no sea derramado el Espíritu en nuestro corazón, no pueda derramado el amor en nuestro corazón por el Espíritu, no podemos amar a Dios, no podemos amar a nuestro semejante, y no menos amarnos a nosotros mismos. Pero si tenemos ese amor, sí. Y andáis en todos mis caminos, mientras hemos esclarecido que los caminos de Dios son los mandamientos, mientras no tengamos el Espíritu de Dios, no podemos ordenar nuestra vida. No se puede. No se puede. Así es, queridos amigos. Ahora, luego dice que guardemos sus mandamientos, y os llegaréis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón, de toda vuestra alma. Estoy pasando lectura de Josué 22:5, vuelvo a pasar lectura de nuevo. Solamente que con diligencia cuidéis de poner por obra el mandamiento y la ley que mi siervo Moisés te mandó. Os intimó, que améis a Jehová tu Dios y andéis en todos sus caminos, y guardéis sus mandamientos. Hemos visto que para guardar los mandamientos, mientras no tengas el Espíritu de Dios, no te sujetas. Y os lleguéis a él. Mientras no tengamos el Espíritu, no nos allegamos a Dios, estamos lejos. Y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Ahora se viene el punto. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a comprender de qué manera se sirve a Dios. No vamos a comprender de qué manera se sirve a Dios. Humanamente, bueno, pues servir, hacemos varios conceptos. Pero si voy a amar a Dios, como dice acá, que le tengo que servir a Dios de todo mi corazón y de toda mi alma. En otra versión dice, con toda mi fuerza. Pero si no tengo el Espíritu de Dios, no voy a comprender de qué manera se sirve a Dios. Pero vamos a esclarecerlo para tener una idea, porque no podemos quedarnos en el aire simplemente, bueno, pues yo sirvo a Dios.
No, tenemos que saber según una escritura de qué manera se sirve a Dios, y lo vamos a esclarecer en esta hora, para ir completos y ir contentos y felices. Vamos para esclarecer la palabra servir. Empezamos con Malaquías. Vamos a esclarecer por qué dice para servir a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Pero si no sabes de qué manera vas a servir a Dios, entonces, ¿cómo quedamos en el aire? Y la Escritura nos esclarece de qué manera se sirve a Dios. Dice, debemos de servir, porque dice, y le serviréis de todo vuestro corazón. Para servir de todo mi corazón, tengo que saber de qué manera tengo que servir. Y para servir con toda mi alma, con toda mi fuerza, debo saber de qué manera tengo que servir. Si no sé cómo servir, entonces ¿de qué sirvió que sirva a Dios de todo mi corazón, de toda mi alma? Palabras nada más quedan. Pero en el fondo vamos a esclarecer. Para tener un concepto, Malaquías 3:18. Entonces os tornaréis y echaré de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces va a llegar un tiempo que se va a echar la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y nuestro Mesías dijo lo siguiente, San Juan, o el apóstol Juan, capítulo 12, vamos a esclarecer, 12:26, dice, si alguno me sirve, sígame. Entonces la pregunta es, si alguno me sirve, sígame. La pregunta es, si alguno dice, vuelvo a repetir, si alguno me sirve, sígame. La pregunta es, yo te quiero servir, Señor. Dice, sígame. Bueno, le empiezo a seguir. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Entonces la pregunta es, si alguno me sirve, dice, sígame. Yo, bueno, ya le empiezo a seguir. Pero dice, donde yo estuviere, tenía que estar mi servidor. La pregunta es, ya te sigo, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás para yo ir y servirte? ¿Dónde estás? Por eso dice, si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Ahora, luego dice, si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Entonces el Padre, para ser honrado por el Padre, la pregunta, Señor, ¿pero dónde estás? ¿Dónde estás para servirte? Y la respuesta nos da, ¿dónde está para ir a servirle? Encontramos en Joel, capítulo 2, versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Listo, ya nos está esclareciendo dónde se encuentra. En medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿dónde te encuentras? En Israel estoy yo, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, y acontecerá que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, listo, no hay otro Dios. Ahí está. ¿Dónde estás? En medio de Israel. Y luego dice, mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Muy bien, ¿dónde te encuentras? Por eso, si alguno me sirve, sígame. Donde yo estoy, tiene que estar mi servidor. ¿Dónde estás, Señor, para ir a servirte? En medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, no hay otro. Listo, ahí estoy. Soy el único. Ahora llegaste. Muy bien, muy bien, llegaste. Ahora viene a preguntar, Señor, ya llegué. Ahora hazme comprender, pero ¿de qué manera tengo que servirte? Porque no nos esclarece acá. ¿De qué manera tengo que servirte? Entonces ya nos esclarece. Éxodo, vamos a ver en la 10ª plaga. Éxodo 10, en la penúltima, que es la plaga, 10:26. Vamos a leer. Mejor vamos a pasar lectura. Nos quedamos para que tenga mayor veracidad lo que estamos hablando. Dice lo siguiente, Éxodo 10. Entonces fue en las tinieblas, a la 9ª plaga. Dice acá, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id y servid a Jehová. Y le está diciendo, lo hizo llamar a Moisés y le dijo, vayan, y sirvan a Jehová, sirvan, vayan a servir. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Fíjense, vayan y sirvan a su Dios, sirvan a Jehová, vayan al desierto, sirvan. Pero sus niños, sus ganados, todo se queda con nosotros. Entonces Moisés le dice, tú también nos entregarás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una uña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios.
porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. O sea, ¿cómo se sirve a Dios? Como holocaustos. Fíjese. Pero humanamente pensamos diferente, pero según la Escritura, el mismo Espíritu te enseña de qué manera tiene que servir a Dios. ¿Cómo se sirve? Con holocaustos. Y no cualquier animalito, por si acaso. Número 18, 17 dice con los primogénitos de vaca, de oveja, de cabra. Con esos primogénitos tiene que ser. Así se sirve a Dios. Y los días que tiene que servir a Dios son los sábados, nuevas lunas, 9 otros días. Entonces, fíjense cuánto tenemos que aprender. Por eso dice que guardéis sus mandamientos. Muy bien. Si hablamos de los mandamientos, está estipulado en el cuarto mandamiento de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿No? Que guardéis sus mandamientos y os alleguéis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón. Para servirle, Dios te fija luna, sábado, luna nueva. ¿Dónde está? En el cuarto mandamiento sobre el sábado. Entonces, mientras no tenga el amor de Dios derramado en mi corazón por el Espíritu, no voy a amar a Dios. Y también van a llegar a una conclusión que amar a Dios también significa como holocaustos. Tampoco voy a amar a mi prójimo, porque para amar a mi prójimo tengo que presentarse a holocaustos por mi prójimo cuando está debilitado en la fe. Entonces ahí voy a empezar a servir recién, a servir con todo mi corazón y con toda mi fuerza, porque tengo que trabajar. Y con el producto, o sea, de mi trabajo, si hay dinero, empiezo a comprar una ofrenda. Si trabajo en la agricultura, vienen las ofrendas, etc. Son puntos que tenemos que entender. Entonces, si hacemos tales cosas, ahora sí las cosas cambian. Por eso dice en Deuteronomio 6, 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero ¿cómo? Mientras el Espíritu de Dios no esté presente, es admirable. Mientras el Espíritu de Dios no esté presente, las palabras no pueden estar en nuestro corazón. Una cosa es saberlo de memoria, y otra cosa es cuando el Espíritu te lo graba en tu propio corazón. Cuando te lo graba, ahora sí, lo resto te puedes olvidar, pero cuando te lo grabó en tu corazón, en tu mente, grabado por el Espíritu, eso jamás se borra. Se borra el día que nos vamos a la tumba. Por eso dice 2 Corintios 3:3, vamos a esclarecer, humanamente no se puede, pero vamos a esclarecer según la Escritura. 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada en nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedras, sino en tablas de carne del corazón. Listo. Entonces las palabras, ya no grabado en piedras, sino en las tablas de nuestro corazón. Y para que quede grabado, es porque lo tiene que grabar el Espíritu. Mientras no lo grabe, amigos, estamos en el aire todavía. Entonces por eso dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Listo. El Espíritu lo grabó, ahora sí. Y estas mismas palabras, esta misma doctrina, dice, le repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo momento tenemos que siempre repetir a nuestros hijos para que pongan en práctica lo que Dios estableció. Deuteronomio 11, 18. Por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. No, dos cosas, uno en nuestro corazón y otro en nuestra alma. ¿Cómo en nuestra alma? Y estaréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. O sea que antiguamente se ponía una cinta acá y ponían pues un versículo bíblico, una frase bíblica, hablando de la palabra de Dios. Entonces antes era así, también en tus manos llevabas siempre un mensaje. Ya, ahora andamos con la Biblia para acá, para allá. Eso siempre Dios ha puesto esto, que las palabras deben tener en nuestro corazón por el Espíritu, en nuestra alma, porque siempre viene la práctica. Como dice, solamente nos queda ahora hacer un esfuerzo nada más, esforzarse cada día.
Está bien que Dios nos da su espíritu, nos hace la guerra imposible con nuestros defectos, pero también tenemos que poner de nuestra parte. No podemos quedarnos dormidos, no, porque ya tengo el Espíritu de Dios. Bueno, que el Espíritu se encargue y yo me cruzo de brazos. No, tenemos que hacer un esfuerzo también, como dijo el apóstol Pablo, es como un atleta. Un atleta para participar se tiene que prohibir de muchas cosas un atleta. Y esto para ganar una corona corruptible. Se tiene que prohibir de muchas cosas, tiene que dormir a sus horas, tiene que alimentarse bien, etc. Tiene que prohibirse de muchas cosas y tiene que tener un hábito para el deporte que está encargado, el entrenamiento permanente. Porque en ese se prepara, pues así, porque un deportista, si lleva una vida desordenada, nunca triunfa. Pero si lleva una vida ordenada, sí va a triunfar. Algo similar es como un deportista, nos empezamos nosotros a preparar. Tenemos que poner de nuestra parte. Por algo digo a Josué, vemos en el caso de Josué, muere Moisés, que era pues al inicio Josué, su nombre no era Josué, era Oseas, era su nombre, y Dios le cambió de nombre, le puso Josué, y le dijo, de hoy en adelante será tu nombre Josué. Y así como estuve con Moisés, que era su tío, así como estuve con Moisés, voy a estar también contigo, así que no tengas miedo. Pero eso sí, le dijo bien claro, tienes que esforzarte y tienes que poner de tu parte. No le dijo simplemente, ya estoy contigo, ya bueno, pues ponte a dormir, ya lo que tú quieras. No, tienes que poner de tu parte. Tengo que poner nuestra parte. Dios ya nos puso en el camino, ahora tenemos que poner de nuestra parte. Es como, digamos así, al inicio Dios nos buscó, muy bien. Nos buscó, nos eligió, pagó un precio por nuestra cabeza, nos compró, ¿no? Nos lavó, nos limpió, nos vistió con ropa de gala. Pero ahora, una vez que estamos ya dentro del redil, ahora nosotros tenemos que buscarlo a Él. ¿Para qué me llamaste? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscarlo ahora, para que me instruya, me edifique, me consuele. Tengo que buscarlo con lágrimas, con llantos. Tengo que buscarlo con ayunos, etc. Ya tengo que buscarlo a ver, ¿para qué me llamaste? ¿Qué tengo que hacer? Tal cosa, muy bien, prepárame, Señor, prepárame. Porque si usted no fue preparado, es igual. Arréglame, dice, un carro se malogró. Arréglame este carro. Si tú no eres mecánico, no sabes nada. Te tienes que haber estudiado. Entonces, igual acá, Dios nos prepara en la especialidad para qué nos llamó. Y ahí nos empieza a edificar. Y para eso tenemos que poner de nuestra parte tenemos que poner. Por eso dijo Dios, le dijo a Josué 1, 7 y 8, solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Dos cosas, que te esfuerces y seas muy valiente, no está diciendo que seas cobarde. ¿Por qué? Porque si está Dios, le ha dicho bien claro, voy a estar contigo, entonces no tiene por qué arrugar, no tiene por qué flaquear. Al contrario, tengo esa plena confianza que Él está conmigo, ya me dijo, voy a estar contigo, donde quiera que fueres, va a estar conmigo. Entonces, ¿por qué flaquear? ¿Por qué? Ahí nomás, seguir, y Dios va a estar con uno. Entonces, esa es la base que tenemos que entender. Por eso le dice, solamente que te esfuerces, tenemos que esforzarnos, poner de nuestra parte, y pedir por sueños, pedir por oraciones, que por lo menos por sueño nos indique cuál es el camino a seguir. ¿Ah? Y luego, cuando vienen los problemas, vienen las dificultades, porque nada es fácil, es igual como una guerra. Vas a una guerra, pues, a morir o a vivir, no sabes si te vas a regresar o ya no. Entonces, tienes que aplicar tu valentía, tienes que ser valiente. Acá en la parte espiritual empezamos a luchar contra nuestros defectos y hay momentos en los que nos quiere vencer o a veces nos vence, pero nosotros seguimos en lo mismo de buscar que vencerlo, adiestrarlo a ese defecto. Entonces, una guerra, pues una guerra, y la valentía de permanecer bien, no acobardar. Porque cuando nos acobardamos ya no sirve tampoco un cobarde. Por eso acá viene a ganar o a perder. Pero tiene que ir de todas maneras. Entonces viene el esfuerzo, viene la valentía. Luego es para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea que lo que Dios ha puesto, las normas, cómo tenemos que conducirnos. Y esforzarnos en estas reglas.
Y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No está diciendo que no, ya no te apartes. Es como decir, estamos montados sobre una bicicleta. Si dejamos de pedalear, nos vamos a caer a la derecha. Y si caemos a la derecha, nos vamos a quemar. Y si caemos a la izquierda, nos vamos a congelar. Entonces acá tenemos que seguir pedaleando. Por eso dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No, porque ya no, mejor me retiro. Para que mejor me voy. No, no, nada. Seguir firme. Ahora, si Dios nos promete que está juntos con nosotros, entonces dice, serás prosperado en todas las cosas que aprendieres. ¿Por qué? Porque si Dios está contigo, te ayuda, te esfuerza, prosperas. Ejemplo nos ha dejado nuestro Mesías, el ejemplo nos ha dejado los discípulos, los apóstoles, porque una cosa es discípulo, otra cosa es apóstol. Nos dejaron, ejemplo dejaron los reyes, los profetas, se esforzaron. ¿Y por qué no hacerlo? Luego dice, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, porque ahí están las reglas, las normas, cómo debemos de conducirnos. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes conforme a todo lo que está escrito. Entonces te deleitarás y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, esa es la base. Bien amigos, si te gusta, si te parece bien nuestro mensaje, danos un like y comparte con tus amistades. Nuestro agradecimiento por anticipado. Y no te olvides, amigos, no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.